La trigonometría tiene muchas aplicaciones en ingeniería, por ejemplo en mecánica para realizar la descomposición de un vector en sus componentes. Es también muy importante en el estudio de fenómenos periódicos como el sonido o la corriente alterna. En este vídeo vamos a repasar conceptos y fórmulas de la trigonometría básica. Tenemos distintas unidades para medir ángulos y arcos. La primera que se suele utilizar es el grado sexagesimal, que tiene como principal ventaja su coincidencia con el sistema para medir el tiempo. Tenemos también los grados centesimales. Sin embargo, una unidad mucho más natural es la del radián, que, recordemos, es la medida de un ángulo central cuyo arco correspondiente es igual al radio de la circunferencia. Tenemos también un convenio para asignar signo positivo o negativo a los ángulos y arcos, que es sentido positivo el contrario a las agujas del reloj y sentido negativo el de las agujas del reloj. En la figura aparece la circunferencia goniométrica, que es una circunferencia de centro el origen y radio 1, y en la misma, en verde, un ángulo central de 60 grados y en azul un ángulo central de 45 grados. Para poder pasar rápidamente de grados a radianes, solo necesitamos tener en cuenta que la circunferencia completa 360 grados equivale a 2 pi radianes, ya que el arco correspondiente, la longitud de la circunferencia, es 2 pi veces el radio de la misma. Teniendo esto en cuenta, un cuarto de circunferencia 90 grados serán pi medios de radián. Media circunferencia 180 grados, pi radianes, y 3/4 de circunferencia 270 grados, 3 pi medios de radián. Otros ángulos importantes, porque aparecen con mucha frecuencia, son el ángulo de 60 grados, que corresponde a pi tercios de radián, el de 45 grados pi cuartos y el de 30 grados pi sextos de radián. Pasamos ahora a repasar las principales razones trigonométricas. Comenzamos por el seno y la cosecante de un ángulo agudo. En el triángulo rectángulo de la figura vamos a considerar el ángulo agudo con vértice en C. El seno de este ángulo es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, es decir, el lado AB dividido por la hipotenusa BC. Y la cosecante es la inversa del seno, por lo tanto será la hipotenusa partido por el cateto opuesto. El coseno y la secante se definen en el mismo triángulo rectángulo y considerando también el ángulo con vértice en C como el cateto contiguo partido por la hipotenusa y por lo tanto la secante la inversa hipotenusa dividida por el cateto contiguo. Terminamos con la tangente y la cotangente de un ángulo agudo. En el triángulo rectángulo de la figura, el ángulo con vértice en C tiene como tangente el cociente entre el cateto opuesto y el cateto contiguo. Si en la fracción AB partido por AC dividimos a numerador y denominador por la hipotenusa, entonces el numerador es el seno del ángulo C y el denominador es el coseno, es decir, la tangente es la razón entre el seno y el coseno del ángulo. Y para terminar, la cotangente es la inversa, o sea, cateto contiguo partido por cateto opuesto, igual también al coseno del ángulo dividido por el seno del mismo. Veamos a continuación la fórmula fundamental de la trigonometría. Volvemos a considerar el triángulo rectángulo de vértices ABC y a partir del teorema de Pitágoras la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Si en esa expresión dividimos a los dos términos por el cuadrado de la hipotenusa, obtenemos esta otra expresión en la que el primer sumando es el cuadrado del seno del ángulo con vértice en C y el segundo sumando es el cuadrado del coseno, de donde deducimos la fórmula fundamental, por lo tanto, que es que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a la unidad.
Vamos a ver a continuación los signos de las razones trigonométricas en cada uno de los 4 cuadrantes. Para ello consideramos la circunferencia goniométrica de centro del origen y de radio unidad, y en ella un ángulo central alfa cuyo arco correspondiente comienza en el punto A de coordenadas 1, 0 y acaba en el punto P. En el triángulo rectángulo OP-P', el seno del ángulo alfa es el cateto opuesto PP' dividido por la hipotenusa, que en este caso es la unidad, es decir, el seno coincide con la ordenada del punto P. Del mismo modo, el coseno coincide con la abscisa del punto P. Si consideramos los extremos de los ángulos centrales que están situados en cada uno de los 4 cuadrantes y cómo son su abscisa y su ordenada en cuanto al signo, pues se deduce fácilmente que en el primer cuadrante todos los puntos de la circunferencia goniométrica que están en dicho primer cuadrante tienen abscisa y ordenada positiva, por lo tanto seno y coseno son positivos. En el segundo cuadrante las ordenadas son positivas, mientras que las abscisas son negativas. Luego seno positivo y coseno negativo. En el tercero abscisa y ordenada son negativas, luego las dos razones son negativas, y en el cuarto las ordenadas son negativas mientras que las abscisas son positivas, o sea que el seno va a ser negativo y el coseno va a ser positivo. La tangente como cociente de seno y coseno se obtiene fácilmente su signo. Hay 5 ángulos del primer cuadrante que aparecen muchas veces y conviene saber los valores de las 3 razones trigonométricas. Son los que aparecen en la diapositiva: 0, pi sextos, pi cuartos, pi tercios y pi medios de radián. Es muy sencillo deducir los valores del seno, coseno y tangente, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente en cuanto a la ordenada y la abscisa del extremo del arco correspondiente. A continuación vamos a relacionar las razones trigonométricas de ángulos suplementarios, que son aquellos que suman pi radianes. En la figura, el ángulo alfa con su extremo en P y el ángulo pi menos alfa con su extremo en P' son ángulos suplementarios. Las ordenadas de estos dos puntos son las mismas, mientras que las abscisas son iguales y de sentido contrario, por lo que podemos decir que el seno de pi menos alfa es igual al seno de alfa, el coseno del pi menos alfa es igual a menos coseno de alfa, y la tangente, dividiendo las dos igualdades anteriores término a término, la tangente de pi menos alfa es igual a la tangente de alfa cambiada de signo. Aquí también podemos decir cuáles son las razones trigonométricas del ángulo de pi radianes, que tiene su extremo en el punto B, cuyas abscisa y ordenadas son menos 1 y 0, por lo que el seno de pi será 0, el coseno de pi menos 1 y la tangente de pi 0. Ángulos que suman pi radianes son, por ejemplo, el ángulo alfa y el ángulo pi más alfa, que tienen sus extremos en los puntos P y P'. Las abscisas y ordenadas de estos dos puntos son iguales y de signo contrario, por lo que podemos poner que el seno de pi más alfa es igual a menos el seno de alfa, el coseno de pi más alfa es igual a menos el coseno de alfa y la tangente de pi más alfa es igual a la tangente de alfa. El ángulo de 3 pi medios de radián tiene su extremo en el punto B. La abscisa de B es 0 y la ordenada menos 1, por lo que el seno de 3 pi medios es igual a menos 1, el coseno de 3 pi medios es igual a 0 y la tangente, que sería el cociente de estos dos valores, es menos infinito. El ángulo opuesto de un ángulo alfa que tiene su extremo en P es el ángulo menos alfa medido en sentido negativo o de las agujas del reloj y tiene su extremo en P'. Este punto P' es también el extremo del ángulo 2pi menos alfa medido esta vez en sentido positivo. Las abscisas de P y P' son iguales, mientras que la ordenada de P' es igual a la de P cambiada de signo, por lo que podemos poner que el seno de menos alfa igual al seno de 2pi menos alfa es igual al seno de alfa cambiado de signo. Los cosenos son iguales y la tangente de menos alfa igual a la tangente de 2pi menos alfa es igual a la tangente de alfa cambiada de signo.
Para terminar, vamos a relacionar las razones trigonométricas de los ángulos complementarios, que son aquellos que suman pi medios de radián. En la figura, los ángulos alfa y pi medios menos alfa con sus extremos en P y en P' son ángulos complementarios. Los triángulos rectángulos de la figura OPB y OP'A tienen la misma hipotenusa, la unidad, y sus ángulos son iguales, por lo que son dos triángulos rectángulos iguales. El cateto PB, que es el seno del ángulo alfa, es igual al cateto OA, que es el coseno del ángulo pi medios menos alfa, mientras que el cateto OB, que es el coseno del ángulo alfa, es igual al cateto P'A, que es el seno de pi medios menos alfa. Dividiendo término a término estas dos igualdades, obtenemos que la tangente de pi medios menos alfa es igual a la cotangente de alfa.